Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Academia Título Transportista. Yo soy Inma y bueno, pues vamos a ver hoy o vamos a comenzar hoy con el módulo G, en concreto con el tema 1, que es el tema en el que vamos a hablar de masas y dimensiones. Mira, lo primero que me gustaría decir es que este pues, es un tema que tiene mucho más componente memorístico que componente de comprensión. Esto tiene parte buena y parte mala. La parte buena, bueno, pues es que al no tener tanta materia o tanta parte que sea susceptible de entendimiento, de comprensión, pues es algo que va a ser muchísimo más llevadero y que vais a ver cómo rápidamente nos vamos a hacer con este tema. La parte mala o menos buena, no voy a decir mala, la parte menos buena es que vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional en cuanto a algunos datos que sí o sí van a tener que ir de memoria. Pero bueno, os avanzo que no son tantos datos, os avanzo que los tenemos todos muy bien explicaditos en tablas, que ahora veremos qué tablas son, y estoy segura de que esto va a ser casi al final uno de los temas, vamos a decir, preferidos, eso espero. Mirad, en pantalla tenéis el tema que además se ha retocado en los últimos días. Espero que lo hayáis visto porque se avisó por el foro, pues no hace mucho, no sé si fue un par de días, y hemos hecho alguna modificación. Ahora veremos. Lo primero que vamos a decir es, o lo primero que vamos a mencionar es el tema de la normativa. Me gusta mencionar la normativa porque es el sitio donde vais a poder acudir en cualquier momento de ahora o del futuro que tengáis cualquier duda sobre lo que os vais a dedicar. ¿Cuál es la norma por definición de estos temas, de esta materia? Pues como tenéis ahí, es el Real Decreto 2822/98. Os pregunto, ¿veis bien de tamaño la imagen o la hago más grande? Confirmadme por chat, por favor. Vale, se ve bien, perfecto. Pues así seguimos. Vale, genial, está bien, me decís. Muy bien. Bueno, pues como decía, este es como la norma de base y en concreto lo que vamos a ver en el tema de hoy es el anexo 9, principalmente el anexo 9. Voy a ir a enseñaros ese anexo 9 donde está, vamos a ver, vale. Vamos a ir a este anexo 9. Y de paso también pues os digo cómo se puede consultar esta normativa. Entiendo que la mayoría de vosotros no estaréis habituados a la consulta de normativa pues en el BOE o bueno, en Internet. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en un futuro o ahora tenéis una duda concreta sobre algo, sobre algún dato de este Real Decreto, donde sabéis que está toda la información. Bueno, pues directamente ponéis en Google Real Decreto 2822/98 BOE y la primera entrada que os saldrá será el link directo a este Real Decreto, que es lo que veis ahora en pantalla. Vamos a imaginar que yo ahora me quiero ir a ver este anexo 9, que yo sé que en el anexo 9 es donde me están hablando de las masas y dimensiones y por lo que sea yo ahora quiero consultar un dato de ahí. Bueno, pues como veis aquí tenéis en la más o menos a mitad de pantalla pone completo, solo texto, índice y análisis. Bien, pues vais al índice y en el índice tenéis todo por apartados como aparece en la legislación. Entonces veis que hay un preámbulo, unas disposiciones, pam, pam, el título 1, vais bajando y al final de todo el Real Decreto es donde aparecen los anexos. Como veis tenemos el anexo 1 y a partir de ahí el 2, el 3, etcétera. Antes de entrar en el anexo 9, que es el que hoy nos va a llevar a cabo o vamos a tratar durante la clase, quiero también ver el anexo 1, solamente para que sepáis lo que aparece en el anexo 1. Entonces hacéis clic y directamente os lleva a ese anexo 1. Mirad, el anexo 1 me parece interesante y ya os digo, no solamente para lo que es este curso, sino para futuro en general, porque nos dice cada artículo de este Real Decreto de qué materia trata y qué legislación es la que le aplica. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si yo quiero ver o quiero saber sobre clasificación de vehículos, que tenéis aquí también más o menos a mitad de pantalla, sabemos que esto está en el artículo 4, veis aquí, del Real Decreto, y además esta sería otra normativa, otra legislación aplicable. Donde pone RD, eso significa Real Decreto,
y donde pone OM, eso significa orden ministerial. Por tanto, yo puedo irme otra vez a Google, por ejemplo, y ponerle orden ministerial 10 de julio del 84, BOE. Y entonces accedería directamente a esa legislación. En las legislaciones podéis buscar palabras clave también. Es decir, por ejemplo, quiero saber en esta ley dónde aparece, por ejemplo, la palabra, vamos a decir, masa máxima, por ejemplo. Pues lo que haría sería, le doy a buscar, control F, me aparece aquí en la parte de arriba, espero que lo veáis, un recuadrito y yo le pondría masa máxima. Y automáticamente veis cómo en la pantalla me aparece resaltado en naranja las palabras masa máxima. Así, de esta manera podría buscar cualquier palabra, cualquier cosa concreta, concepto que yo quiera, pues eso, buscar por algún motivo o simplemente porque estoy estudiando y quiero ver dónde está, y podría buscar en cualquier momento, en cualquier legislación, directamente, solamente con el acceso a Internet y el BOE. Esto es algo que no es que sea parte de la materia, pero creo que es bastante interesante para que lo tengáis en cuenta de aquí en adelante. Entonces, ¿nos queda claro esto? ¿Alguna duda sobre esta búsqueda? A ver que me voy al chat. Todo claro, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una herramienta que está bien saber y que sirve para esto y para casi todo en general, ¿eh? Porque esto evidentemente lo puedes hacer con cualquier legislación, incluso con cualquier web. Vale, bueno, pues me vuelvo al tema. Vale. Como decimos, esta es la normativa, digamos, de base, pero ¿qué pasa? Que además también tenemos que tener en cuenta otras cosas, como que en esta materia también nos aplica la directiva. Mirad, la directiva es la normativa, vamos a decir, a nivel europeo, de forma que, como tenéis ahí marcado en azul, que ahora os explico, pues por ejemplo un vehículo matriculado en España que intenta pasar por Francia, en relación con el tema de masas y dimensiones, que es lo que vamos a ver hoy, podrá pasar si cumple con la directiva comunitaria 96/53/CE. Esto lo corregiremos donde pone un 1, es una barra, 96/53/CE. Me lo voy a anotar para corregir. Vale. La Unión Europea, la Comunidad Europea, pues establece ciertas restricciones, requerimientos, etcétera, en lo que llaman sus directivas comunitarias, como tenéis ahí. Y luego cada país de la Comunidad Europea es el que está obligado a transponer, que se llama, que es decir, como a traducir, entre comillas, esa directiva comunitaria, esa reglamentación que dice la Unión Europea, a normas propias de cada país. Por eso nosotros tenemos nuestro Real Decreto en España, pero ese Real Decreto siempre va a tener que cumplir con lo que nos diga esta directiva comunitaria. De ahí la importancia de saber que tenemos una directiva comunitaria y luego en cada país una normativa, una reglamentación que se transpone para asegurar que todos los países cumplen con lo que debe cumplir cualquier vehículo en su circulación, como tenéis ahí. Bien. Respecto a lo que tenemos ahí en azul marcado, lo que hemos hecho en este tema, yo creo que ya os lo han informado las compañeras, es marcar en azul cualquier parte de la materia que ha salido en las preguntas. Lo cual significa que tenéis pues como una tarea un poquito ya avanzada, y es que en cada uno de los temas, si nos fijamos en todo lo que está resaltado en azul, sabemos que eso es parte de las preguntas. Así que un buen repaso del tema sería directamente irme a lo que está resaltado en azul y yo sé que eso sí o sí me lo tengo que saber porque eso es lo que aparece en las preguntas del ministerio. Así que esto, como veis, también forma parte de una de las preguntas. Y ahora sí que ya entramos en lo que es el tema en sí. Poquito a poco vamos a ir viendo sobre todo todas aquellas cosas que, como digo, tenemos incluidas en el repositorio de preguntas del ministerio. ¿Qué es el peso del vehículo en vacío? Mejor dicho, ¿qué es la tara? La tara es el peso del vehículo en vacío con su dotación de agua, combustible, lubricante y utensilios de uso normal. Eso es la tara. Vamos a decir que sería el vehículo en vacío. En cuanto a la palabra peso, yo quiero remarcar que aunque se asimile
la masa al peso, realmente para ser estrictos, la masa se mide en kilos y el peso se mide en newtons. Por si acaso alguien o alguna vez os aparece. ¿Tenéis clara la relación entre kilos y newtons o lo repasamos? ¿Qué me decís por chat? Uy, no me decís nada, eso es que lo vamos a repasar, me parece a mí. Por si acaso, venga, así no pongo a nadie en compromiso, venga. Mirad, la masa, que es la cantidad de materia que tiene cualquier cosa, se mide en kilos. El peso ya es lo que mide una báscula y eso depende de la gravedad, de la fuerza de gravedad de donde esté colocado ese objeto. En la Tierra, la fuerza de gravedad ya la conocemos todos, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, y lo que determina que pasemos de la masa al peso es la multiplicación por la gravedad. Es decir, el peso sería igual a la masa por la gravedad. Y esa multiplicación de la masa por la gravedad es lo que nos da la unidad de newtons. Entonces tenemos la masa en kilos y el peso en newtons. Lo que pasa es que luego en el día a día se asimila uno al otro. Como bien dice Rubén por chat, un kilo son 10 newtons. Se dice 10 para hacer la multiplicación rápida. Para ser estrictos, sería la masa por 9,81, es decir, un kilo son 9,81 newtons. Pero para hacer la multiplicación rápida en el día a día se suele redondear a 10. Por tanto, algo que pese 10 kilos pesa 100 newtons, ¿vale? Aunque aquí vamos a hablar todo el tiempo de kilos, ¿vale? Entonces, aunque nos esté hablando de pesos, realmente, para ser estrictos, el peso sería en newtons y la masa en kilos. Pero bueno, ya con eso aclarado, podemos avanzar. Entonces ya sabemos que la tara es la masa, peso en vacío. Ahora, eh, la masa en carga, pues como su propio nombre indica, es la masa del vehículo y de su carga, que incluye el peso del personal de servicio y el de los pasajeros. Es decir, el vehículo con su carga y con los pasajeros. Eso sería la masa en carga. Yo creo que es muy intuitivo y no hay más problema con eso. Ahora nos pone aquí una formulita, ahora os lo explico, que dice, los metros cúbicos, es decir, el volumen que puede transportar un camión se calcula mediante esta fórmula. Es una fórmula, pero muy sencillita. A ver si me deja escribir un poquito aquí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Vale, mirad. Dice que los metros cúbicos, a ver si puedo escribir, sí. Dice los metros cúbicos, que sería el volumen, es igual. Y dice, a la masa máxima autorizada, que ahora veremos que es la masa máxima que se le permite al vehículo, menos la tara. Entonces, si yo a la masa máxima autorizada le quito la tara, ¿realmente qué es lo que tengo? A ver quién me dice, venga, vamos a ir despacito. Si a la masa máxima autorizada le quito la tara, ¿qué tendría? No lo hemos mencionado todavía, pero la masa máxima autorizada, que además es también bastante intuitivo, es pues lo que hemos hablado, la masa en carga máxima. ¿Nadie me dice lo que es esa resta? Si yo a la masa máxima en carga le quito la tara, ¿qué tengo? Vale, ya me habéis contestado alguno por ahí. Decís por aquí, uno de vosotros dice la masa en carga y otro dice el peso del vehículo vacío. El peso del vehículo en vacío sería la tara. Entonces, si yo tengo la masa máxima en carga del vehículo, que es la masa con toda su carga y con todos los pasajeros, hemos dicho, y le quito el peso en vacío, lo que tengo es la masa que tengo cargando ese vehículo, ¿no? Eso es, muy bien, la carga, ¿vale? La carga del vehículo es lo que tengo arriba. Entonces, aquí tendría la carga, es decir, los kilos, esto es que dibuja muy mal, ¿vale? Pero bueno, tengo los kilos que he cargado ese vehículo y dice dividido por el peso específico del producto transportado. Peso específico, no vamos a entrar mucho más, pero el peso específico son
los kilos que pesa cada metro cúbico de ese material que estoy transportando. Entonces, si yo divido los kilos que estoy transportando entre los kilos por metro cúbico de que pesa esa carga, pues lo que pasa es que estos kilos se van con estos kilos y me quedan los metros cúbicos, ¿vale? Esto simplemente para explicar un poco de dónde viene esta fórmula, que parece una fórmula, pero realmente es muy sencillita. Lo que hago es dividir o sacar a partir de lo que pesa cada metro cúbico de mi producto de carga por los kilos que tengo de encarga. Entonces, al final me sale ese volumen, ¿vale? Esto es una formulita que no tiene más. A ver si me deja borrar. Sí, deja borrar. Vale. Vale, perfecto. Pero bueno, está bien saber de dónde vienen las cosas y a mí pues me gusta eso explicarlo. Vale, más conceptos que además siguen estando en azul, por lo tanto son importantes. Dice, la masa máxima técnica admisible es la masa máxima que puede llevar un vehículo por su construcción. Y dice debajo, se puede dar el caso de que la masa máxima técnica admisible sea superior a la masa máxima autorizada, que es la que acabamos de decir. ¿Por qué pensáis que puede ser que la masa máxima técnica admisible sea mayor que la masa máxima autorizada? Venga, a ver, sobre todo los que estáis un poquito relacionados con el sector. ¿Cómo puede ser eso? Si yo tengo una masa máxima autorizada, resulta que puede ser que tenga una masa máxima técnica admisible superior. ¿Eso tiene sentido? ¿Le veis sentido? ¿O no? ¿O os parece que eso no tiene sentido? Vamos a darle un poquito de sentido a las cosas, venga, que así se memorizan mejor. Decís por aquí, por los ejes. Bueno, pero la masa máxima autorizada también incluye los ejes, ¿no? Vale, os ayudo, ¿eh? Pero está bien que reflexionemos y que pensemos un poquito. Una cosa es lo que administrativamente nos dicen que es el máximo y otra cosa es lo que el vehículo por su construcción sea capaz de soportar. ¿Qué pasa? Que un fabricante construye un vehículo, hace unas pruebas pues de homologación o de, bueno, o de unos ensayos, ¿vale? Los ensayos que tengan que realizar para su correcto funcionamiento y dice, bueno, yo he hecho los ensayos y sé que este vehículo lo puedo cargar con 1000 kilos, por decir algo. Pero luego resulta que ese vehículo por su construcción se clasifica de una cierta manera y para esa clasificación la masa máxima autorizada que reglamentariamente me dicen las normas son 800. Bueno, pues yo no podré cargar más de 800, pero yo sé que el fabricante eso lo ha construido con una capacidad técnica superior, porque es completamente imposible fabricar algo exactamente para los valores que la reglamentación indica. Y además que lo que dice la reglamentación es algo que puede variar. Entonces, donde hoy son 800, a lo mejor mañana pueden ser 820. Entonces, de ahí que una cosa es lo que administrativamente se establece como un máximo y otra cosa es lo que técnicamente, de forma mecánica, es el máximo del vehículo. Entonces, ¿esto está entendido? ¿Veis la diferencia? ¿Sí? Vale, genial. Vale, quiero más síes. Vale, bueno, ya tengo dos, venga, me conformo. Muy bien. Bueno, pues fijaos que de este apartadito, pues simplemente con estas cosas marcadas en azul ya tendré las preguntas resueltas. Muy sencillito. Luego tenemos más cosas que dice peso en carga. Ya sabemos que es lo mismo que la masa en carga, solamente que se mediría en newtons. Y el peso por eje, que bueno, que evidentemente es lo que cargaría o la masa que cargaría sobre cada uno de los ejes. Nos dice además que la masa máxima admisible por eje no motor es de 10 toneladas. Esto es un dato adicional, pero como veis no está resaltado en azul, por tanto, bueno, pues sería dato adicional. El Real Decreto 2822, en este anexo, que ahora también os voy a enseñar,
tiene un montón más de definiciones, ¿vale? Vamos a ir viendo algunas como repasito y sobre todo aquellas que ya sabemos que nos van a salir en las preguntas, como por ejemplo masa en carga, que ya lo sabemos, que es la masa del vehículo y su carga, incluido el personal y los pasajeros. La masa por eje, que es la masa transmitida por todas las ruedas en un mismo eje, es decir, lo que carga cada eje del vehículo. Más cosas que tenemos por aquí. Vale, la masa máxima autorizada, ya la hemos mencionado. Masa máxima para utilización de un vehículo con carga en circulación por vías públicas. Y recalco que esto es la masa máxima que administrativamente se nos requiere, administrativamente. Sin embargo, tenemos abajo, aunque eso no ha salido, la masa máxima técnica admisible, que dice que es la masa máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por el fabricante. Incido otra vez que por ese motivo es posible que esta masa máxima técnicamente admisible sea superior a la autorizada, porque el fabricante puede haberlo construido de forma que técnicamente aguante más que lo que se nos ha requerido, que además sería la normalidad. Más cosas. Suspensión neumática es algo que también tenéis dentro de las preguntas. ¿Cuándo se considera neumática? Si al menos el 75% del efecto elástico se debe a un dispositivo neumático. Y explico esto. Una suspensión ya sabemos que es el sistema de un vehículo que absorbe las diferencias de nivel o absorbe el movimiento que pueda tener el vehículo por la inestabilidad del terreno. La absorbe de forma que, aunque haya un desnivel de 15 centímetros, luego ese desnivel no se va a transmitir a los pasajeros ni a la carga, porque esa suspensión lo ha absorbido. La forma de absorber esta diferencia, esta inestabilidad del terreno, puede ser que lo consigamos a través de un sistema neumático o a través de un sistema mecánico. El sistema neumático implica aire. Es decir, si tenemos un sistema pues con un compresor, una motobomba, etcétera, que mediante la inyección de aire es mediante lo que conseguimos la estabilización de ese movimiento, sería una suspensión, perdón, neumática. ¿Cuándo se considera neumática? Cuando al menos el 75% de esa absorción que hacemos se deba a un dispositivo neumático. Si tenemos una mezcla de dispositivos neumáticos y mecánicos y ese porcentaje ya es inferior al 75%, entonces ya no se consideraría una suspensión neumática. Entendido esto de suspensión neumática y o mecánica, para aquellos que no estáis muy familiarizados, ¿queda más o menos claro? ¿Sí? Vale, me alegro mucho. Genial, genial. Importante de esta pregunta quedarnos con el dato, que es, hablamos de como mínimo un 75% de este efecto de absorción, que sería lo que ahí llama efecto elástico, ¿vale? Muy bien, seguimos con definiciones. Bueno, tenemos un montón más de cosas. Fijaos, hasta nos habla de cosas muy básicas que, bueno, no he mencionado, pero a lo mejor tampoco está de más. 1 tonelada son 1000 kilos. Esto es algo que yo creo que es de cultura general, todo el mundo sabemos, pero por si acaso, 1 tonelada son 1000 kilos. Después nos habla también de combustibles alternativos. Esto a título también de curiosidad. Los combustibles convencionales son los hidrocarburos, la gasolina, el diésel, etc. ¿Sabéis de dónde viene el concepto octano? ¿Por qué se le llama gasolina 95, gasolina 98? Esto también a título de culturilla. ¿Alguien lo sabe o lo explico? Estas cosas queda bien saberlas siempre. ¿No lo sabéis? Vale, pues venga, pues lo explico. Mirad, la gasolina principalmente está formada por un hidrocarburo. Un hidrocarburo es un compuesto químico que principalmente tiene carbono y hidrógeno. Por eso se le llama hidrocarburo. Pues la gasolina principalmente en su mayor parte está formada por octano. Octano es un hidrocarburo, a ver qué me ha dicho por chat.
Muy bien, Rubén. Lo que ha dicho Rubén es correcto, ahora lo explico. Voy a aquí a anotaros también. A ver, un segundito. Vale, a ver si me deja escribir bien. Ahora os explico, ¿eh? La verdad es que podría haber una herramienta un poquito más... Vale, mirad. Eso que tenéis ahí, C8H18, es la representación química del octano, que es un hidrocarburo cuya cadena principal tiene 8 carbonos y 18 hidrógenos. Eso es el octano. Bien, cuando se le dice gasolina 98, eso significa que el 98% de ese líquido está compuesto por octano, que es lo que tenéis ahí, y el 2% está compuesto por heptano, que sería el hidrocarburo inferior, el que tendría 7 carbonos. Por eso se dice heptano. Entonces, gasolina 98 son un 98% de octano y un 2% de heptano. Por tanto, ya podréis intuir que la gasolina 95 son 95% de octano y 5% de heptano. ¿Qué pasa con el octano? Que es el compuesto que mejor resiste la compresión en la combustión. Cuanto más podamos comprimir, más efectiva va a ser la combustión. Por tanto, mejor va a ser tanto la eficiencia como la conducción en la comodidad de la conducción en el vehículo. Por eso, pues bueno, se dice, ¿no? En principio que es mejor la 98 que la 95, pero ya sabéis que ese 98 y ese 95 corresponde al porcentaje de octano que tiene esa gasolina. Bueno, esto casi a título curiosidad. Y después, aparte de lo que son estos combustibles convencionales, hidrocarburos, pues tenemos los alternativos, que serían todos los que no son esos, ¿no? Pues la electricidad, en los vehículos eléctricos, el hidrógeno, que ya hay vehículos también que funcionan con eso, los biocarburantes, que son pues extraídos de la naturaleza, combustibles sintéticos y parafínicos, el gas natural y el gas licuado de petróleo. De gas natural también hay vehículos que funcionan con eso. Entonces, cuando el vehículo no funciona con esta gasolina o diésel convencional, se dice que tiene un combustible alternativo. Voy a borrar esto de pantalla. Bueno, ¿entendido lo del el porcentaje de octanos? ¿Sí? ¿Entendido esto? A mí es que me gusta preguntaros mucho en clase, ¿eh? Así me aseguro que seguís conmigo. Vale, muy bien, entendido, me alegro. Bueno, pues seguimos con más cosillas. Bueno, aquí ya no hay nada ni remarcado ni más importante. Y ahora sí, nos vamos ya a lo que son los datos memorísticos. Aquí empieza la parte en la que se va a requerir un poquito más de esfuerzo por vuestra parte, valga la redundancia, porque ya necesitamos memoria. Mirad, este punto 2 que tenéis en el tema, que es el peso máximo, masa máxima, me da igual, esto corresponde con la tabla 2 del anexo 9 y eso lo podéis, si queréis, anotar ahí en vuestro tema o lo que tengáis ahora adelante. Tabla 2 del anexo 9 y me voy a ir al anexo 9, voy a hacer la búsqueda como antes, me voy al índice y así me voy a ir directamente al anexo 9. Vale. Muy bien, pues en el anexo 9 tenéis primero las definiciones tal y como las hemos visto, aquí evidentemente hay muchas más también, y después tenemos, hemos dicho, la tabla 2, ¿vale? ¿Veis? En la tabla 2 tenéis masas máximas autorizadas. En esta tabla tenéis muchas más de las que os aparecen en el tema, pero además en el tema de todas esas que ya hemos, a ver, ¿dónde está el tema? Aquí. De todas esas que ya hemos extraído, además hemos remarcado las que aparecen en preguntas. Por ejemplo, masa máxima autorizada de vehículo motor de 2 ejes, 18 toneladas. Donde aparece TM significa toneladas. La M viene de métricas, porque las toneladas, digamos que su nombre correcto, 100% sería tonelada métrica. Por eso se le pone una TM. Entonces, repetimos, vehículo motor de 2 ejes, 18 toneladas, remolques de 2 ejes, 18 toneladas, vehículo de 3 ejes, 25 toneladas. Y, por ejemplo, en este vehículo motor de 3 ejes tenéis aquí una llamada, veis ahí un 1 pequeñito. Ese 1 pequeñito lo tenéis aquí abajo resaltado también.
y nos lleva a una explicación. Nos dice que los vehículos de combustible alternativo podrán incrementar su masa máxima autorizada en el peso adicional requerido por la tecnología del combustible alternativo hasta un máximo de 1 tonelada. ¿Esto qué significa? Que por el hecho de utilizar un combustible alternativo, a lo mejor estoy introduciendo en el vehículo un sistema necesario para poder usar ese combustible que también tiene una masa, también tiene un peso. Por tanto, se me permitirá incrementar la masa máxima en 1 tonelada en el caso de que el vehículo esté utilizando combustible alternativo. Así que donde dice aquí 25, podría ser 26 en el caso de que se tratara de un vehículo con combustible alternativo. ¿Está entendido esto? ¿Sí? Vale. Me preguntáis, ¿cuál sería un vehículo de 3 ejes? Bueno, pues por ejemplo tenéis aquí, yo creo que al principio del tema tenéis como un dibujito, o no está aquí, a ver, ¿veis? Por ejemplo, aquí. Tenéis, pues mira por ejemplo, tractora, una cabeza tractora de 3 ejes. ¿Queda claro eso, Rosa, viendo el dibujo? ¿O necesitas alguna aclaración adicional? Vale, perfecto, nada, gracias a ti. Vale, pues genial. Entonces, estábamos diciendo, bueno, os preguntaba yo si quedaba claro el por qué se elevaba esa masa máxima en 1 tonelada. Y además, esto pues podría ser a lo mejor objeto, en un caso práctico, ¿no? De una preguntita que nos dijeran, tengo este vehículo que tiene un combustible alternativo, ¿cuál es su masa máxima? Pues directamente vosotros deberíais sumar ese 1, esa 1 tonelada al dato que tenéis de la tabla. ¿Está comprendido esto? Es importante, ¿eh? Es importante de cara a que nos pudiera salir en alguna preguntita de caso práctico. Vale, genial. ¿Entendido? Pues perfecto, seguimos. Bueno, pues más cosas. Tenéis también marcado en azul el remolque de 3 ejes, que son 24 toneladas. Vale. Ah, mira, me decís, sí puedo repetir, por supuesto, Julia, que repetimos. Mira, estaba aquí diciendo, en esta parte de aquí, la subrayo un poquito, que la masa máxima autorizada para un vehículo motor de 3 ejes son 25 toneladas métricas. Pero aquí veis un 1 pequeñito y ese 1 pequeñito nos lleva a esta explicación de aquí abajo. ¿Vale? La tenéis al pie de la misma hoja. Y dice, los vehículos de combustible alternativo podrán incrementar su masa máxima autorizada en un peso adicional de un máximo 1 tonelada por la tecnología del combustible alternativo. Esto significa que si en lugar de utilizar gasolina, que es el combustible convencional, utilizo, vamos a decir, vamos a imaginar que es un vehículo eléctrico, ¿vale? Pues si este remolque este vehículo motor de 3 ejes fuera eléctrico, su masa máxima autorizada en lugar de 25 serían 26, porque me permiten aumentar 1 tonelada por el hecho de que ese vehículo eléctrico probablemente requiera de unos sistemas, para que funcione me refiero, de unos sistemas que también tienen un peso y que no tendrían en el caso de que el vehículo fuera gasolina. Es decir, con gasolina no necesito nada más, el motor de gasolina ya está, y si tengo un vehículo eléctrico, necesito una serie de dispositivos para que funcione que pesan más que lo correspondiente a una gasolina. Y por eso me dejan aumentar esa tonelada más de peso máximo. ¿Entendido ahora, Julia? Vale, genial, perfecto. Pues seguimos. Más cosas. Remarcadas también como pregunta, pues resto de vehículos rígidos de 4 ejes, 31 toneladas. Vehículos articulados y trenes de carretera de 4 ejes, 36 toneladas. Mirad que aquí también tenéis una llamadita al 2. Aunque esto no ha salido en pregunta, dice, salvo cuando el semirremolque esté equipado con caja basculante reforzada para utilización específica en construcción, obras y minería, que en ese caso será de 38 toneladas. Entonces, es decir, esto que tenéis aquí puede ser 36 o puede ser 38 en el caso que acabo de decir. Ahora bien, en lo que son las preguntas, el banco de preguntas solo aparece el dato de 36. No nos preguntan por el dato de 38. Vale. También nos preguntan por los vehículos articulados de 5 o más ejes, en el caso concreto del vehículo
de 3 ejes con semirremolque de 2 o 3 ejes que lleva en operaciones de transporte intermodal uno o varios contenedores o cajas móviles de hasta una longitud máxima de 45 pies, que en ese caso serán 44 toneladas métricas. ¿Qué es el transporte intermodal? Porque imagino que algunos se lo preguntarán, ¿no? Mira, el transporte intermodal es el transporte de mercancía que se realiza en diferentes medios, es decir, no solamente en un vehículo a motor, y que se transporta en una unidad que normalmente suele ser un contenedor. Es decir, que para facilitar ese transporte, yo la mercancía la coloco en ese contenedor y ese contenedor es el que va cambiando de medio de transporte de unos a otros, de forma que se le llama transporte intermodal, que viene a ser como en distintos modos, por así decirlo, ¿vale? Eso sería el transporte intermodal. En este caso sí que remarco que esto ha salido en pregunta, o sale en pregunta. Por tanto, esas 44 toneladas sí o sí las tenemos que memorizar. Vale. Y además también, esta también es preguntable, la de 42 toneladas, que es el vehículo motor con 2 ejes, semirremolque de 3 ejes, igual en intermodal, uno o varios contenedores de hasta longitud máxima de 45 pies. ¿Vale? Así que esta con la anterior, la de 42 y la de 44, las tenemos que memorizar. Vale, seguimos. Aquí tenemos un dato adicional que no sale en pregunta, pero bueno, no está de más que lo leamos por lo menos. Dice que se podrá autorizar por el órgano competente la circulación de conjuntos de vehículos en configuración euromodular, ahora os explico, con masa máxima de hasta 60 toneladas y longitud máxima de 25,25 metros. Se autorizará por un plazo determinado en unas condiciones concretas. Esto es pues, un transportes especiales, evidentemente, que se tienen que autorizar expresamente, y lo que tenéis ahí como vehículos en configuración euromodular se trata de un conjunto de vehículos con más de 6 líneas de ejes. Es decir, ya grandes, vehículos grandes. De todas formas, reitero que esto no forma parte del banco de preguntas. Vale, ya hemos visto la masa. Pues después tenemos la altura, que esto corresponde, y eso sí, anotando ahí, a la tabla 3 de este Real Decreto, que ahora veremos, y la anchura, que corresponde a la tabla 3 también. Entonces, vámonos a la tabla 3. Esta es la tabla 2. Mirad, aquí tenéis la tabla 3, donde tenéis la longitud, que no la hemos visto, que ahora la mencionamos, la anchura y la altura. ¿Vale? Esto estaría en la tabla 3 del anexo. Ahora bien, ¿qué me tengo que saber de la altura, anchura y longitud? Pues mirad qué fácil. Lo único que ha salido en preguntas es que la altura máxima de los vehículos, incluida la carga, son 4 metros y que la anchura máxima autorizada como regla general son 2,55. Eso sí, sí que ha salido en pregunta el tema de los vehículos acondicionados. Y dice que un vehículo acondicionado es cualquier vehículo cuyas estructuras fijas o móviles estén parcialmente equipadas para el transporte de mercancías a temperaturas concretas y en el que el espesor de cada pared lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 milímetros como mínimo. ¿Vale? Y en ese caso se permite la anchura de 2,60 metros. Bien, entonces 2,55 con la excepción que sí que ha salido en pregunta de 2,60 metros para este caso de vehículos acondicionados para el transporte a temperaturas concretas que tienen pues unas paredes especiales que además tienen aislamiento térmico, lógicamente, por eso se permite una anchura un poquito superior. Y después en esa misma tabla 3 que hemos visto ahora tenemos la longitud. ¿Qué nos ha salido? Pues aquí bastante. Nos ha salido los remolques, que son 12 metros, los vehículos articulados de motor, excepto los autobuses, que son 16,50, los trenes de carretera, 18,75 y el transporte de vehículos, que son 20,55. Entonces, como veis, ahí tenemos 4 datos adicionales más. Ya se nos empiezan a acumular un poquito los datos, por tanto, yo sí me centraría
en este tema, ya que lo tenéis remarcado, pues directamente memorizar solo lo que tenemos remarcado. Y lo otro, evidentemente, lo leemos, lo conocemos y además, importante que sepamos de dónde sale, no solamente de cara a lo que es este curso, sino a una futura pregunta o consulta que queramos hacer. Así que recordad que todo esto estará en el anexo 9, que ya hemos dicho en qué tablas está y que en cualquier momento podemos ir a consultar. Vale, pues vamos a ver ya más cosas porque ya hemos visto, las dimensiones ya están vistas. Así que vamos a centrarnos un poquito más en aquellas cosas adicionales que nos dice el tema. Vale, pues vamos a ello. Quería deciros de este tema de las placas, me voy un poquito atrás, ¿vale? Porque esto, aunque no haya salido en preguntas, sí que pues me gusta explicarlo para que, pues eso, para que sepamos de dónde salen las cosas. Mirad, aquí tenéis explicado cómo es la placa indicativa de los vehículos de gran longitud, ¿vale? Que tenéis ahí, que son vehículos que tienen una longitud superior a 12 metros. Nos dice que esto debe llevar una señal, que es la señal esta que tenéis aquí, y dice aquí, material del sustrato. Dice que esta placa está construido de aluminio de aleación 1200 H14 y O, dice, H24. Pues para que sepáis, esto también a nivel culturilla, por si os gustan estas cosas. Mirad, la aleación 1200 simplemente es como se nombra a la aleación de aluminio en concreto. El aluminio no es aluminio puro nunca, siempre está aleado con otros elementos. Y bueno, pues a cada tipo de aleación, en función de su composición química, se le pone un nombre, que en este caso se dice que es la aleación 1200 y normalmente ese número está relacionado, normalmente no siempre, con su resistencia mecánica. Vale. Y después tienen siempre unas letras y unos números adicionales, como en este caso H14 o H24. Las letras adicionales hacen referencia siempre al tratamiento posterior que ha tenido ese material para conseguir una característica concreta. Por ejemplo, el H14, bueno, pues es un tratamiento para endurecer ese aluminio que se hace deformándolo en frío, es decir, sin calentar el material se deforma de cierta manera y eso hace que el aluminio se endurezca. Y, por ejemplo, en otras ocasiones, pues tenemos otro tipo de tratamientos que normalmente siempre suelen ser para mejorar su característica mecánica, como el H24, que sí que se utiliza a temperatura. Es decir, lo que se hace es calentar el material con diversos ciclos de calentamiento y enfriamiento. A eso se le llama temple. Seguro que de vosotros, los que sois mecánicos, sí que lo conocéis, entiendo. Pues cuando se templa el material se consigue mejorar su característica mecánica. Entonces, con el nombre de la aleación sabemos qué material tenemos y con el nombre que viene detrás, con los numeritos o letras que vienen detrás, sabemos cómo se ha tratado para mejorar su característica. Así que esto a nivel curiosidad. ¿Me habéis entendido esto que acabo de explicar? O a lo mejor es demasiado técnico. Yo quiero que me digáis si las clases os gustan así o queréis que sean más al grano de las preguntas o bueno, o eso os viene bien como culturilla. ¿Qué me decís? Al final mi intención es que podáis aprovechar las clases al máximo posible y que bueno, ya que estáis aquí en directo o la estáis escuchando, pues que os sirva también para memorizar. Sí, bueno, pues me alegro. En cualquier caso, cualquier sugerencia, comentario sobre la clase, sobre lo que sea, ya sabéis que por el campus, a través del foro o como sea, podéis hacer cualquier sugerencia o incluso decirme, oye, mira, Inma, que es que esto no, ¿vale? Que no hay ningún problema, todo lo contrario. Vale, pues entonces seguimos y vamos a seguir hacia el verano. Bueno, pues tenemos ya los últimos datos que nos faltan, que son los pesos por eje. Esto lo tenéis en la tabla 1. Hemos hablado de la tabla 2, de la tabla 3 y de la tabla 1. Entonces, para que la veáis, simplemente vamos a la tabla 1. Aquí tenéis la tabla 1, ¿vale? Pues en esta tabla es de donde se sacan los datos que tenéis en el tema para este apartado. Masa por eje máxima permitida. Nos distingue por eje simple. Si el eje simple es motor, son 11,5 toneladas. Si el eje simple es no motor, son 10 toneladas. Y luego nos habla de los ejes tándem. Los ejes tándem, para aquellos que no lo sepáis, son dos ejes
que están articulados al vehículo por un dispositivo común. Es decir, son dos ejes, pero en realidad están unidos por algo común al vehículo. Por eso se le llama como en tándem. Es como que van a la vez, por decirlo de una manera más sencilla, aunque no sea totalmente correcta. Entonces, en ese caso, que tengamos esos ejes, nos dice que la suma de los pesos por eje de un tándem no debe sobrepasar estas cantidades en función de la separación entre ejes. Entonces, lo que nos ha salido en pregunta es que si esa separación entre ejes es igual o superior a 1 metro, pero inferior a 1,3, esos pesos por eje tándem serían 16 toneladas. Si esa distancia es superior a 1,8, serían 20 toneladas. ¿Vale? Más distancia, más suma de pesos por eje tándem. ¿Vale? Muy bien, también nos han salido, aquí fijaos, han salido las tres cifras en las preguntas. En el caso, bueno, esto que acabo de explicar, que creo que no lo he dicho, sería para eje tándem de remolque o semirremolque. En el caso que estamos hablando de un eje tándem de un vehículo de motor, ¿vale? Un vehículo tractor, en ese caso, tenemos lo mismo, pero hay menos intervalos, es decir, aquí va de 1 a 1,3 y de 1,3 a 1,8 y además los números son diferentes. 11,5 toneladas, 16 toneladas y 18 toneladas. ¿Vale? Se diferencian en el primer caso, arriba eran 11, aquí son 11,5. Y tenéis, está remarcado, que aquí tengo que anotarme porque también este 26 que tenéis al final de todo está mal, es un 19. ¿Vale? Esto me lo voy a anotar también para corregir, porque corregí la parte de arriba, pero se me pasó la parte de abajo. Entonces, dice el reglamento que si el eje motor está equipado con suspensión neumática equivalente o neumáticos dobles, o cuando cada eje motor tenga neumáticos dobles y la masa de cada eje no exceda 9,5 toneladas, entonces se pueden alcanzar las 19 toneladas. Es decir, estos 18 de aquí, que acabamos de mencionar, podrían ser 19 en este caso. Esto, en cuanto a pregunta, pues no nos sale, pero está bien memorizarlo, de hecho debéis memorizarlo, en caso de que saliera, por ejemplo, en una pregunta, como tenéis ahí abajo, como un caso práctico pequeñito. Entonces, ahí, en el caso práctico pequeñito nos pone el enunciado de lo mismo que el reglamento nos pone como excepción. Así que, en ese caso deberíais conocerlo para saber que en esa situación la suma de pesos máxima no serían 18, sino que serían 19. Esto es similar a lo que hemos hablado antes, que cuando se podía elevar 1 tonelada la masa máxima autorizada en el caso de que el vehículo fuera de combustible alternativo, que hemos dicho podría pasar de 25 a 26. Pues aquí podría pasar de 18 a 19. Pero es importante memorizar las condiciones, ¿vale? Si esto nos lo pusieran en un caso práctico, evidentemente nos saldría esa misma condición clavada. Es decir, no iban a modificar nada de ese enunciado, porque el enunciado se basa en lo que la reglamentación está estableciendo como una excepción. Es decir, nos dice, la excepción es esta y justamente esa excepción es la que nos preguntan, ¿vale? Así que eso es importante conocerlo y además tampoco es demasiado exagerado porque, bueno, tenemos el caso que hemos visto antes de la tonelada adicional del combustible alternativo y tenemos este caso de aquí. Vale, pues seguimos. Y ya nos queda pues casi casi un último apartado, casi, en el que nos habla de cosas más generales que se pueden tratar como a nivel transversal, es decir, se pueden tratar en general, es como apartado de cosas extras, adicionales, y vamos a fijarnos en lo que nos salen preguntas. Dice, no se permite la circulación de vehículos con ruedas neumáticas o similares que ejerzan sobre el pavimento una presión superior a 9 kilos por centímetro cuadrado de superficie bruta de apoyo. Es decir, tenemos una rueda y esa rueda tiene una superficie de apoyo contra el suelo, contra el pavimento. Vale, pues la presión que esa rueda, que al final la presión es una fuerza, ¿vale? Es una fuerza distribuida en una superficie. La presión que hace esa rueda no puede ser superior a 9 kilos por cada centímetro cuadrado de la superficie que apoya.
¿Qué es importante aquí? Los 9 kilos por centímetro cuadrado. Es el dato, ¿vale? Súper importante el dato. Más datos. La distancia horizontal entre el eje del pivote de enganche, y un punto cualquiera de la parte delantera del semirremolque no debe ser superior a 2,04 metros. Es decir, la distancia en horizontal desde el eje a la parte delantera del remolque. ¿Vale? La distancia máxima entre el eje del pivote de enganche, igual que antes, y la parte trasera serán 12 metros. ¿Vale? Es decir, tenemos dos medidas máximas. La del eje respecto a la parte delantera del semirremolque, que serían 2,04, y la del eje respecto a la parte trasera del semirremolque, que serían 12 metros. Siguiente dato adicional. Todo vehículo en movimiento habrá de poder inscribirse en una corona circular de un radio exterior de 12,5 metros y un radio interior de 5,3 metros. Voy a dibujaros un poquito así lo que sería la corona, aunque yo creo que se entiende, es intuitivo, pero bueno. Vale. Me habla de corona circular de radio exterior 12,5 y radio interior 5,3. A ver si me deja escribir bien. Uf, qué mal. Bueno, imaginando mucho que estos son como dos círculos. Un círculo por aquí y un círculo por aquí. Vale. El radio de este círculo, a ver si lo veo, el radio de este círculo grande serían 12,5. Y el radio de este círculo pequeñito serían 5,3 metros, estoy hablando. Vale, pues cuando ese vehículo circule y gire, obligatoriamente va a tener que quedar dentro de toda esta área que os estoy aquí como pintando así. No puede salirse de esta corona, ¿vale? Es como si fuera un roscón de reyes. No puede, ahora que acabamos de pasar esta época, no puede pasar de esta zona, no puede salirse de esta zona, ¿vale? ¿Está entendido eso? Confirmadme, porfa, mientras voy borrando. He hecho tanta línea que ahora me cuesta borrar. A ver que os lean el chat. Voy a acabar de borrar las líneas, que ha quedado feo, feo. Voy a ver si para la próxima clase me puedo preparar algo mejor. Vale, a ver qué me decís. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, qué bien, me alegro. Perfecto. Pues nada, ahí se tiene que circunscribir el vehículo. Luego dice que para los trenes de carretera, la distancia entre el eje trasero del vehículo tractor y el eje delantero del remolque no debe ser inferior a 3 metros. Vale, pues es una distancia mínima, ¿vale? Bueno, ya sabéis que un tren de carretera son varios remolques unidos, ¿vale? Por si acaso. El tema de la suspensión neumática, que no está marcado, pero ya lo hemos marcado antes, que hemos dicho que se considera neumática cuando al menos el 75% del elástico, de esa absorción, era con dispositivo neumático. Vale. Y ya casi por último, el tema de las autorizaciones. Con el tema de las categorías, si no me equivoco, tenemos un tema completo para ello, así que lo veremos. Y el tema de las autorizaciones, simplemente, que además yo creo que también es algo que es esperable y que ya todos casi conocemos, que se pueden conceder autorizaciones especiales y dice por un número limitado de circulaciones o por un plazo determinado, es decir, para varios viajes o durante un tiempo concreto, para los vehículos que por su característica técnica o por que transportan una carga que no se puede dividir, vayan a superar las masas y dimensiones que hemos estado hablando durante toda la tarde de hoy. ¿Vale? Entonces, todos estos datos son masas y dimensiones máximas. Ahora bien, para casos concretos como vehículos que tienen características técnicas especiales o que vayan a transportar una carga que no se puede separar en partes, no es divisible, es indivisible,
Para estos casos se puede dar una autorización especial para que puedan circular, ¿vale? Si no tenemos esta autorización, no podrán circular estos vehículos. Y nos dice, aquí como conclusión, hay dos supuestos en los cuales puede autorizarse esta circulación de un vehículo que exceda de masa o dimensión. Y dice, la primera, indivisibilidad de la carga, que es lo que acabamos de decir, una carga que no es divisible, no la puedo hacer a trocitos y no la puedo separar, por tanto, en varios vehículos, y un vehículo de característica especial, como por ejemplo lo que tenéis ahí, que dice un vehículo destinado a la prestación de unos servicios específicos que para su correcto desempeño deba superar obligatoriamente estos valores máximos de cargas y de masas y de dimensiones. Entonces, un vehículo destinado a una función concreta y especial o bien una carga que no la pueda dividir. Y con esto tendríamos el tema hecho. Mirad, lo otro que aparece aquí, marcado como pregunta, ya lo sabemos, que es que el anexo 9 es la disposición que regula las masas y dimensiones máximas. Si se superan, el vehículo no puede circular si no está provisto de la autorización complementaria de circulación correspondiente. Ahí tenéis abajo pues también cómo se solicitaría esa autorización en el caso de que sea una persona física la que lo solicita o sea una persona jurídica, es decir, una empresa. Y hasta aquí el tema. Resumen, que a mí me gusta hacer un poquito al final. Importante, evidentemente, que conozcamos la reglamentación de base de la que partimos, que ya sabemos que es el Real Decreto 2822 del 98, que sepamos que eso viene de la transposición de una directiva europea que todos deben cumplir para poder circular libremente y para poder circular con la autorización y la legalidad correspondiente. Y luego que en ese anexo 9 de ese reglamento tenemos todas las dimensiones máximas. Tabla 1, tabla 2 y tabla 3 del anexo. Tenéis en el tema de todas esas tablas una extracción de datos ya seleccionada y aparte tenéis remarcado dentro del tema cuáles de esos datos han aparecido en la base de preguntas del Ministerio. Por otro lado, tenéis algunos parrafitos adicionales en los que se dan casos especiales que es importante memorizar para el caso de que nos salieran en una pregunta de tipo práctico. Y simplemente saber que estas son las dimensiones y masas máximas que se deben cumplir para poder circular, pero en los casos de que tengamos una carga que no la podemos dividir o un vehículo con una función muy especial, se puede pedir una autorización para que nos dejen circular aunque superemos esas masas o esas dimensiones. Se pide la autorización y esa autorización se concede para un transporte concreto o para un plazo determinado de tiempo. Y con esto pues ya tendríamos como un mix de todo. Así que, ¿dudas? ¿Alguna cosa que queráis que remarquemos antes de terminar? ¿Comentarios? ¿Quejas incluso? Confirmadme por chat, porfa. Vale, me decís que bien. Efectivamente, como dice Rosa, este tema hay que memorizar. Hay que memorizar, son algunos datos, pero bueno, yo creo que bien estructurados, remarcaditos como lo tenéis, incluso vosotros mismos podéis extraer esos datos a una tabla aparte para facilitar la memorización. Pues yo creo que podremos llevarlo bien seguro. Así que nada, ya sabéis que estamos a vuestra disposición en el campus, que tenéis el foro donde podéis preguntar cualquier cosa o incluso comunicaros con nosotros para cualquier sugerencia o comentario. Y nada más, chicos, nos vemos en la próxima clase, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Hasta luego.